Bendecido día para todos mis hermanos. Este es el diácono Elix aquí en Católico Hoy. Y hoy es sábado 13 de abril. Y al comenzar este momento de meditación y oración, entrega tus cargas, tus miedos, tus preocupaciones a Jesús. Pide a nuestra Madre, la Virgen María, que interceda por ti y por mí, para que podamos escuchar la voz de Jesús que nos habla a través de su palabra y nos dice, como a los discípulos del Evangelio: no tengas miedo, soy yo. Preparemos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor, pero antes la frase para este día. Por más difícil que parezca la tormenta, Dios vuelve a hacer brillar el sol en medio de las nubes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 32. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios, al son de arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca y se asustaron. Pero Él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles que escuchamos hoy describe el crecimiento y la estructura de la comunidad cristiana primitiva. A medida que las semillas de la fe fueron plantadas en más y más lugares, algunas cosas se volvieron claramente obvias. Los apóstoles no pudieron quedarse y dirigir las comunidades cristianas que fundaron. Se necesitaba liderazgo y estructura para garantizar que se satisfacieran las necesidades y no se descuidara a nadie. El Espíritu Santo fue y es fundamental en la elección y el desarrollo de los líderes y el liderazgo de la Iglesia.
La imposición de las manos sigue siendo esencial en el rito de ordenación. La transmisión de las órdenes sagradas dadas por Jesús a Pedro y a los apóstoles y a través de la sucesión apostólica a la iglesia de hoy día. ¿Cómo necesitaban los apóstoles el Espíritu Santo? ¿Cómo lo necesitamos nosotros? Abandonados a su suerte, a menudo eran tímidos y asustados, como en el Evangelio de hoy. Se aterrorizaron cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua. Nuestro Señor los tranquilizó diciendo: soy yo, no temáis. Aunque los discípulos eran en su mayoría pescadores, o sea, conocían lo que era navegar, la experiencia que estaban viviendo en ese momento era algo diferente. Para ellos la oscuridad y la tormenta en el mar simbolizaban incertidumbre. No sabían qué pasaría o qué iba a pasar. Lo mismo para nosotros sucede en los momentos en que no tenemos control sobre algo. No sabemos qué pasará y esto nos lleva al miedo. ¿Cuántas veces hemos estado en lugares o situaciones difíciles en el pasado y las hemos superado y volvemos a caer en lo mismo o algo similar y nuevamente somos víctimas del miedo? Esto nos deja ver no simplemente que somos débiles, por supuesto lo somos, sino más bien una necesidad que tenemos de Dios y su Espíritu Santo que nos guíe. Así como todo se calmó en la tormenta de los apóstoles en el Evangelio, así se calmará nuestro corazón si en los momentos de dificultad nos acercamos a Jesús en oración y a través de los sacramentos y encontraremos paz. Fijémonos en esta escena del Evangelio. Jesús se aparece en medio del mar turbulento y los discípulos no lo reconocen, hasta que Él mismo les dice: no teman, soy yo. Piensa hoy, hermano, las veces en que en medio de dificultades, de ese mar tormentoso de las dificultades de la vida, se aparece Jesús y te da la paz. Es posible que ese Jesús haya llegado a través de un hermano que te da consuelo, a través de una lectura bíblica, de una visita al Santísimo Sacramento del altar, a través del sacramento de la confesión, etc. Y muchas veces no nos damos cuenta, nos pasa como a los discípulos. Jesús nunca nos deja solos en medio de nuestras tormentas y dificultades. Él se nos aparece en lo cotidiano, en lo simple. Lo que sucede es que no reconocemos su presencia en medio de estas cosas simples. Queremos las cosas fáciles y a nuestra manera. Y la fe no se trata de eso. Se trata de confiar en Él en medio de las circunstancias que estemos viviendo. Pregúntate hoy, ¿de qué modo has sentido la presencia de Jesús en medio de las situaciones difíciles de la vida? ¿De qué manera sientes su presencia hoy? El Espíritu Santo nos ha sido dado. Cuando nos encontramos en los mares tormentosos de la vida, Jesús nos anima a permanecer quietos y confiar en Él. No hay oscuridad que Él no pueda expulsar. No hay temor que no pueda vencerse por la fe. Estamos llamados a vivir en el Espíritu y a actuar en el Espíritu. Como los diáconos elegidos para servir a los primeros cristianos y los apóstoles a quienes Jesús habló sobre el agua. Confiemos a Dios nuestras tormentas de la vida. Con Él todo es posible. Con Él no habrá tormenta que no podamos superar. Créelo y encontrarás paz. Entonces, mis queridos amigos, hoy la pregunta que podríamos hacernos es: ¿cuál es mi tormenta hoy? Reconozco la presencia de Jesús en medio de ella. Oremos. Mi Dios amado, te damos gracias por este día que nos regalas una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad de encontrarnos contigo, de llenarnos de tu gracia, para esperar en ti, Señor, para confiar en ti en medio de nuestras dificultades. Hoy te pedimos, Padre amado, que nos des tu gracia, Señor, para no darnos por vencidos, para saber que tú estás ahí con nosotros, que tu presencia está con nosotros, que tú caminas, Señor, sobre las aguas de nuestras tormentas, de nuestras dificultades, caminas sobre ellas
para darnos paz, para decirnos a nuestro corazón: no temas, yo estoy contigo, todo saldrá bien. Que hoy y siempre podamos creerlo, Señor, y confiar en ti en todo momento. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para este día, palabra que nos alimenta, que nos da la fe y la fortaleza para seguir hacia adelante en los momentos de dificultad. Que esa tormenta que puedas estar llevando hoy, grande o pequeña, confíes en que Jesús camina contigo sobre ella. No te olvides de ir mañana a la Santa Misa, encontrarte con Él para fortalecerte, para liberarte de esos miedos que puedan estar opacando nuestra vida, esa oscuridad que nos quiere quitar la luz en el camino, que la podamos vencer de la mano de Jesús. Jesús es alimento y nos espera en la Eucaristía. No faltes, Él espera por ti. Yo voy a estar orando por cada uno de ustedes y sus familias. Por favor, ora tú por mí y por mi familia. Y que Dios me los bendiga a todos con mucha paz, con mucha gracia, abundantemente. Y no olvides, por más difícil que parezca la tormenta, Dios vuelve a hacer brillar el sol en medio de las nubes.